La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y ubíquese en el Evangelio de Juan, por favor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 3. Versículo número 1. Es un tema que, pues todos creemos que lo conocemos, ¿no? Yo creo que lo conocemos. Sin embargo, desde que el Señor me inquieta a traer este tema esta semana, algo el Señor nos querrá mostrar, enseñar. Lea el versículo 1 conmigo, Juan 3:1, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ante esta exaltación, ante este halago, el Señor parece que lo atacara y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. El tema de esta semana tiene que ver con tener muy claro la diferencia entre el que nació de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. No importa si va a una iglesia, no importa si es un ministro, escúcheme por favor. No importa si lleva años en una iglesia, no importa aún si está desarrollando un ministerio. Qué bueno entender la diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo. Sí. Y es muy importante porque, bueno, se lo voy a ir desarrollando, aunque me gusta mostrarle el tema completo en un pequeño resumen al comienzo del estudio. Quiero decirle, mi hermano, que hay un gran problema, y es un gran problema en medio de los cristianos, y es que a veces se nos olvida que la diferencia no es entre quién va a la iglesia y quién no va a la iglesia. La diferencia no es entre quién se hace ungir de un pastor, quién hace que oren por él y el que no lo hace. No, esa no es la diferencia. La diferencia está entre el que nació de nuevo y el que no nació de nuevo. Y le voy a decir algunas características de la persona que nació de nuevo. Porque en todos los ámbitos de nuestra vida podemos estar siendo confundidos por algo que no debería ser confusión en nuestra vida. La persona que nace de nuevo, la persona que es transformada por Dios, nadie más lo puede transformar. Él no se puede transformar a sí mismo, un pastor no puede transformar a alguien, a nadie, no señor. Solo Dios es el que determina en qué momento, a qué hora y cuándo y de qué manera transforma a una persona natural en una persona renovada, renacida.
Voy a empezar al revés. Voy a empezar diciéndole cuáles son las cualidades, las virtudes que se manifiestan en alguien que nació de nuevo. Mañana les voy a decir qué representa a alguien que no ha nacido de nuevo. No importa si va a una iglesia cristiana, no importa. No importa si está en el servicio, si hace parte de un grupo de servicio, no importa. No importa si está en un púlpito predicando, y no importa si sabe predicar y puede tener un título de teólogo, no importa. Puede ser que no haya nacido de nuevo, y esa es la diferencia. Pero hoy digamos, ¿qué es lo que pasa con esta persona que el Señor Jesús está describiendo? Nació de agua y del Espíritu. Al nacer de agua y del Espíritu, a él nada más ni nada menos que se le cambia la naturaleza. Esa naturaleza con que nació, esa naturaleza adámica, usted lo sabe, solo quiero hacerle un recuento para que se vaya metiendo en esto, porque hay muchos hogares en dificultades por no aceptar esto. Y bueno, y Colombia ahora está sufriendo una confusión de estas. Así que la persona es transformada desde dentro, desde algo que se llama la naturaleza, y alguien dice que la naturaleza está en la sangre. Yo no lo puedo asegurar, la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice la Biblia es que Él le dio muerte, nuestro Señor Jesucristo, cuando toca a una persona, cuando se manifiesta a una persona, cuando decide que esa persona nazca de nuevo, entonces cambia su naturaleza. Solo le estoy haciendo un recuento, usted ya lo sabe, solo cambia su naturaleza adámica, natural, humana, pecaminosa, caída, llámele como quiera. Esa naturaleza es cambiada. Esa naturaleza viene desde el nacimiento. Desde el nacimiento recibió la naturaleza de Adán, la que recibieron de parte del diablo, a través de la mentira del diablo. Sí, Satanás puso una naturaleza pecaminosa en la vida de Adán y de Eva a través de una mentira. Y lo que hizo fue activar el orgullo y la codicia en Adán y Eva. Así que el orgullo con que usted y yo nacemos la naturaleza con que usted y yo nacemos es una naturaleza de orgullo y codicia, esa es. Pero entonces, como vamos a hablar primero de la naturaleza renovada, entonces resulta que cuando Dios toca a una persona, cuando Dios transforma a una persona, cuando Dios decide salvar a una persona, entonces el Espíritu de Dios lo convence de pecado, justicia y juicio. Y en un momento que usted no se da cuenta, cambia esa naturaleza, le da muerte a esa naturaleza en usted, en mí, y pone una nueva, la naturaleza que es creada según Dios en la justicia y santidad. Si una era de orgullo y codicia, la otra es de justicia y santidad. No se le olvide, la una es orgullo y codicia y proviene de la mentira del diablo. La nueva naturaleza tuya y mía es de justicia y santidad que proviene de la verdad de Dios. Justicia y santidad de la verdad, justicia y santidad de la verdad. Esa es tu nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza empieza a estorbar a las costumbres pecaminosas de ese hombre natural, de ese hombre adámico. Esa nueva naturaleza empieza a estorbar. Ya la persona no se siente cómoda mintiendo, la persona no se siente cómoda robando, la persona no se siente cómoda fornicando, cometiendo pecado sexual, ya no se siente cómoda. ¿Quién le dijo algo? ¿Quién? Nadie, nadie. Dios hizo el trabajo dentro de él. Y esa persona empieza a entender cosas como esta. Tito capítulo 3, versículo 5. Bueno, no, me parece que no estoy haciendo bien, pero miremos Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, bueno, desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es, nos renovó. ¿Qué nos renovó? La naturaleza en ti y en mí. Bueno, lo que no hago bien
es decirle que nos quitó una naturaleza y nos dio otra sin mostrarle la Biblia. Por uno solo, que no conozca los textos, lo voy a hacer, por uno solo. Romanos capítulo 6, versículo número 6, nos dice que el Señor Jesús en la cruz le dio muerte a esa naturaleza pecaminosa. Léalo conmigo, 6:6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. Dios le dio muerte, no desmayó al hombre viejo, ni lo lavó, ni lo regeneró. A ver, importante saber esto. El Señor a nosotros no nos limpió, no, nos cambió la naturaleza. Sí, no hizo una renovación, no nos arregló, no, nos hizo de nuevo. ¿Qué pasó? Nos hizo de nuevo. ¿Y dónde está eso? Efesios capítulo 4, en un proceso muy espectacular, diría yo, versículo 22, 23 y 24, Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ya está muerto, ya el Señor Jesucristo le dio muerte, pero a veces lo seguimos cargando. De eso vamos a hablar mañana. ¿Cómo podemos seguir cargando ese hombre viejo? ¿O por qué una persona que no ha nacido de nuevo es confundida con alguien que sí nació de nuevo y que solamente le ha faltado despojarse del hombre viejo? Eso lo vamos a ver mañana. Mire lo que dice aquí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Es como una decisión que yo tomo. Si me despojo de la costumbre del hombre adámico, del hombre carnal, del hombre pecaminoso, y me visto con la nueva naturaleza, o si sigo caminando en la misma vida, o si sigo haciendo las mismas cosas que venía haciendo desde antes de conocer al Señor. El 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso, entonces, continuemos. Resulta que pasan muchas cosas que la Biblia dice en la regeneración. Óigame, en la nueva naturaleza pasan muchas cosas. Una de ellas, que somos declarados hijos de Dios, ¿sí? Sí, si usted tiene alguna duda de lo que le estoy diciendo, usted me levanta la mano, entonces miramos, por ejemplo, el que no sepa dónde dice que somos hijos de Dios. Nosotros nuestra naturaleza fue cambiada y fuimos hechos hijos de Dios. Luego, al ser adoptados hijos de Dios, se nos bautiza en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo consiste en incluirnos en el cuerpo de Cristo. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús, la iglesia. Ese es el bautismo. Siempre que se habla de bautismo es como una cubierta. El pueblo de Israel fue bautizado en la nube, lo cubrió la nube. El pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo, lo cubrió el agua, pero no lo ahogó, etcétera. Así que cuando nosotros nos hacemos bautizar, pues nos cubre el agua. Resulta que el bautismo en el Espíritu Santo es ser incrustado y cubierto. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, cubiertos de Cristo. Cuando el diablo te va a buscar a ti, ya no te encuentra, se encuentra con Cristo, porque tú y yo estamos en Cristo. A ver, ¿usted entiende eso? Claro, nosotros estamos en Señor. ¿El qué? ¿De qué? He dicho varias cosas. Ah, amén. Yo pensé que era que quería que le mostrara algún texto. Pregúnteme. Listo, entonces, cuando una persona ha recibido todas estas cosas, ha sido bautizado en el Espíritu, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, cuando una persona ha sido llamado hijo de Dios y le ha sido cambiada la naturaleza divina, la naturaleza carnal por la naturaleza divina, la naturaleza adámica por la naturaleza divina, la naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina, es determinante el cambio de conducta.
Es determinante el cambio de conducta. La manifestación de la salvación es que mis obras han sido cambiadas. ¿Entiende lo que le digo? Y esa persona ya no sigue siendo la misma. Esa persona inexplicablemente dejó cosas que en otro tiempo las personas trataron de decirle que cambiara y nunca entendió. Nunca entendió. Pero, oh, qué bendición tan grande. Cuando le ha sido cambiada la naturaleza, como no se notó, la gente no lo notó, él iba y venía, pero un día empezó a meditar y empezó a hablar de cosas raras y tal vez empezó a ir a una iglesia cristiana y entonces ese hombre o esa mujer que lo acompaña, su esposo o su esposa, empezó a decir, oiga, tan raro, ¿qué le estará pasando a este hombre? ¿Qué le estará pasando a esta mujer? Él que siempre llega a pegarse a ese televisor, no, se encierra. Y yo me voy a escuchar y parece que estuviera hablando con alguien. Parece que hablando solo tal vez porque dejó el teléfono afuera y lo dejó en silencio para no contestar. Qué cosa tan rara. ¿Ah? Y ya van varias veces, él está escondiendo un libro, parece una Biblia, yo no sé, un libro negro. Y varias veces coge ese libro, lo mete ahí en la mochila que él carga y se va. Y vuelve por allá a las 9, 9:30. Eso está raro. Pero eso sí, el cantaletoso no ha vuelto a cantaletear. El vulgar no ha vuelto a decir vulgaridades. Él engañaba a la gente, ya no lo ha vuelto a engañar. ¿Sabe? Empezó a hacer las cosas bien, empezó a hacer las cosas correctamente. Me dijo que no siguiera visitando más esa señora que nos daba riegos para la casa, me dijo que no la visitara más. Está raro, está muy raro. Y eso determina un nuevo caminar en esa vida, en la vida de esa persona. Determina un nuevo lenguaje, una nueva conducta, una nueva reacción. El problema está, mi hermano, en que a veces queremos fabricar cristianos. A veces, sí, yo creo que todos hemos caído en ese error, ¿no? En el error de querer fabricar un cristiano. Venga, ore, venga, ayune, venga, leamos la Biblia, venga, levante las manos, venga, vamos a la iglesia, pero vamos. Hermano, cuando alguien nace de nuevo no necesita que nadie lo invite. ¿Qué pasó? ¿Lo creo o no? Y cuando una persona nace de nuevo, sus obras han sido cambiadas porque su destino ha sido cambiado. Él iba para el infierno, cambió de rumbo su vida. Ya no va para el infierno, ahora va para el cielo. ¿Sí o no? Pero aquí es donde nosotros tenemos que empezar a meditar, mi hermano. ¿Por qué alguien tendría que estar, voy a decir esa palabra, bregando? ¿Por qué alguien tendría que estar insistiendo con un disque cristiano? Disque cristiano. Mi amor, pero ¿por qué está viendo televisión tanto rato? Vamos a orar. No, el tipo no le gusta ni orar, la mujer no le gusta ni orar. No, vaya orando usted, es que quiero ver estas noticias. Cualquier cosa le gusta más que orar. ¿Y usted creyó que ha nacido de nuevo? No, mi amor, lo que pasa es que yo no soy tan religioso. No, hágale usted, eso está bien. No, yo vivo un evangelio diferente. Vaya ahí. En la mañana, mi amor, se va a despertar a hacer el devocional, a orar. Ay, no, hombre, hacele vos. Yo cualquier hora oro. ¿Es verdad? Sí es verdad. Pero a ninguna hora lo ven orando. Y empieza ese hombre o esa mujer que verdaderamente nació de nuevo, confundido, a pelear con aquella persona que dice, pero es que vea, pero es que mi marido, pero es que él, claro, él va a la iglesia y hasta sirvió, pero él nunca oró, él nunca se esforzó por levantarse a orar,
Él nunca nos invitó a hacer un devocional. Si hay un hombre aquí que ha nacido de nuevo, él fue el que se volvió cansón con su esposa para que se levantara a orar. Y cuando esa mujer también conoció del Señor, y no solo conoció, sino que nació de nuevo, esa mujer se levanta con él a orar. Y los dos están igualmente de felices, y se toman de la mano y oran. Pero el error está en que alguien empezó a presionar al otro. No, que es que le tengo que ayudar a mi esposa, es que ella es un poquito perezosita, pero pues le tengo que ayudar. Y al final cansa tanto porque la otra persona no tiene esas ganas de orar, no tiene esas ganas de levantarse. Al final presiona tanto a esa mujer o a ese hombre que al final dice, ay no me molestes más. Oiga, y el engaño del cristiano es que le dice, pero entonces usted ¿para qué va a la iglesia? ¿Para qué usted se pone a decir que es cristiano? Pues más bien no vaya. Y claro, como la persona de pronto no ha nacido de nuevo, le dice, bueno, no vuelvo. Y le da rabia, le da ira. Y le dice, listo, usted me dice que no vuelva, que para qué vuelvo. Yo no voy. Ahora se la tiene que aguantar, que se queda en la casa, que se va con las amiguitas, que se va con los amigos si es un varón, que empieza a hacer cosas diferentes, que después de que estuvo unos días en la iglesia, juiciosita, ahora entonces dice, me largo, y toma licor, y vuelve a tomar cerveza, y pueden llegar a decir, este es un cristiano que volvió atrás. No, analicen muy bien lo que le estoy diciendo. Le voy a repetir lo que le dije al principio. Alguien que ha nacido de nuevo se le nota. Alguien que ha nacido de nuevo se le sale. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza, cualquiera que sea, en el ser humano o en cualquier criatura, se le sale. Otra vez, la naturaleza es la que determina la conducta del ser, de la criatura. La naturaleza no es otra cosa. Cuando la naturaleza es adámica, pecaminosa, hermano, la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne. Se manifiestan. Todo lo que dice ahí se manifiesta. Pero cuando la persona nació de nuevo, entonces se manifiesta es el fruto del Espíritu. ¿Qué se manifiesta? ¿Qué se manifiesta? La persona empieza a cambiar, la persona empieza a razonar, la persona empieza a ser entendida, sabia, prudente. Ya no se enreda en alegatos, ya no se enreda en problemas tan fácil. Ahora es una persona que camina con prudencia, no abriendo la boca por cualquier cosa. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Que mi marido volvió atrás, sí. Mi marido, él era cristiano y volvió atrás y ya no quiere ir a la iglesia y se consiguió un amigo por allá y volvió atrás. ¿Usted me dice que fue cristiano? Sí. ¿Cuánto tiempo fue a la iglesia? 8 meses. Ajá. ¿Y en 8 meses qué? Oró con denuedo, se arrodillaba delante del Señor, lo viste quebrantado, leía la Biblia. No, eso no, pastor, eso no, pero sí iba a la iglesia y hasta sirvió. Que lo hayan puesto a servir no garantiza que haya nacido de nuevo. Escuche. Y yo lo he dicho algunas veces, no me molesta volverlo a decir. Hoy en día los problemas de muchos hogares que se dicen cristianos es que uno de ellos no ha nacido de nuevo. Sí, va a la iglesia. Sí, conoce el léxico. Sí, saluda, Dios le bendiga, hermano. Sí, saluda así. Y cuando le saludan, hermano, Dios le bendiga, contesta, amén, hermano. Pero él no sabe lo que es la nueva naturaleza. No la conoce. No la conoce. No es capaz de vivir en una de las virtudes del fruto del Espíritu.
En cambio, con facilidad se aira, con facilidad reclama, con facilidad contiende, con facilidad envidia, con facilidad cela, se mete en enemistad, le deja de hablar y la gente dice que es cristiano. Las personas a su alrededor dicen que son cristianos y ella pelea exigiéndole a ese hombre que tenga una conducta cristiana, se enoja con él. Usted que no ora, que mire, que vea, usted que la pasa ahí viendo televisión en vez de orar. Él no tiene de dónde, él no sabe de dónde. ¿De dónde? Si necesitaría una naturaleza nueva, divina, para anhelar las cosas de Dios. ¿Ah? Nosotros no nos podemos equivocar en eso, hermano. Caemos en un error muy grande cuando nosotros nos equivocamos en esa parte. Caemos en un error casi que garrafal, hermano, cuando no podemos distinguir entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Capítulo 2. Mire lo que tiene un nuevo nacido, un nacido de nuevo. El versículo número 9 dice, hablándole a los nuevos creyentes, a los convertidos, a los hijos de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Con uno que nació de nuevo hay que estar peleando para que no mire cosas feas en la televisión, ¿sí? Medite. Mire lo que dice del pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, una línea genética diferente, real sacerdocio, sacerdotes del rey, nación santa. Oiga, hombres y mujeres apartados del pecado, nación santa. Entonces mi pregunta es esta: a una mujer que ha nacido de nuevo, hay que vivir recordándole que no vea esas telenovelas donde hasta escenas de sexo tiene. ¿Sí hay que vivir recordándole? Hay que vivir diciéndole, ¿por qué ves esas películas, hombre? Mira eso tan feo, eso hasta con demonios. A mí no me da nada, a mí no se me da nada, yo eso no le pongo cuidado, déjate de ser religioso. Cuando alguien que ha nacido de nuevo no tiene nada que ver, escuche, nada que ver con la muerte, ni con el reino de las tinieblas. Y están peleando a toda hora con esa persona pero que deja, pero que mira. Un día una mujer me decía, pastor, ¿qué hago con mi esposo? Él es cristiano, tenemos 3 años en la iglesia, pero ¿sabe una cosa? Él nunca ha dejado de tener sus amiguitas. Él le da me gusta a todas esas mujeres mal vestidas en el Facebook. Y con los amigos se manda fotografías de modelos en vestido de baño, en unos escotes horribles que casi ya le salen los senos. Y él tiene de todas esas fotografías ahí y eso las intercambia, eso le mandan y él manda. Y pastor, yo no sé qué hacer con mi marido cristiano que tiene ese problema. Quisiera que usted me entendiera eso, hermano. Una persona que nació de nuevo no es que no pueda caer en pecado de nuevo, no. Le estoy diciendo, escuche, la diferencia entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo es que el nacido de nuevo pelea con el pecado, ya no está conforme, lo rechaza. Puede ser que en un momento dado, por la atadura, por la herencia, por la consecuencia de lo mucho que él se ató a cierto pecado, caiga en él, pero él recapacita inmediatamente y rechaza eso y vuelve y sale y renuncia a eso, aunque a los días vuelva y caiga en el problema, pero él nunca se da por vencido.
Pero la persona que dice, ¿y qué de malo hay en esto? Esta mujer no está desnuda. Bueno, completamente desnuda no. Está en dos piezas. Bueno, está mostrando medio pecho, pero no. ¿Qué de malo hay en esto? Yo no le veo nada de malo. ¿Sabe por qué él es insensible al pecado, a la lujuria? ¿Sabe por qué es insensible? Porque la naturaleza de santidad no está en él. Por eso. 3 años, y en 3 años nunca dejó de visitar las páginas de las niñas sensuales en Facebook, de las que se toman una foto con un escote tremendo y se la toman de arriba para abajo, mostrando los senos, con la lengua afuera, en poses sensuales, que se toman fotos a las piernas y toda esa cosa así, de sensualidad. Y nunca le pareció mal, es porque nunca ha tenido esa naturaleza de santidad. Por eso. No nos embolatemos, no nos engañemos. El que practica el pecado, dice la Biblia, bueno, léalo, porque es que practicar, hermano, es permanecer siempre haciendo lo mismo. Primera carta de Juan. Practicar es permanecer haciendo lo malo. Capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3. El versículo número 8. El versículo número 8 dice, el que practica el pecado, y entiéndase por practicar el ejercitarme siempre en él. ¿Sí entiende? ¿Sí lo está entendiendo? Una cosa es que yo vaya por allá una vez al año cuando no tengo nada más que hacer y me pegue una jugadita de tenis, listo, una vez al año. Y eso porque alguien me invitó o algo. A que yo esté 3, 4, 5 y hasta 6 días semanales dándole a lo mismo, es una diferencia muy grande. Y es igual, la persona que dijo una mentira y cayó en cuenta y se avergonzó y oró y le pidió al Señor no volver a mentir y se esforzó por estar pendiente de eso, de no volver a mentir, al que usa la mentira diciendo, no, es que me toca. Pues sí, yo he oído en la iglesia que no se debe de mentir, pero a mí me toca, la verdad es que me toca. Mi oficio es de esta manera y de esta, y entonces a mí me toca usar la mentira, aunque no quiera, porque es que el oficio que yo tengo es así. Es una diferencia muy grande, hermano. El que practica el pecado, ¿qué dice? 8. El que practica el pecado es del diablo. Y entiéndase por practicar, ejercitarme en una misma cosa siempre, sin que me redarguya nada, sin que nada me haga sentir incómodo, sin que nada me haga sentir molesto, sin que el Espíritu de Dios me inquiete. Eso es, esa es la práctica. Esas personas y esa clase de evangelio que se predica en muchas congregaciones, donde la persona dice, pero ¿qué de malo tiene esto? Yo no le veo nada de malo. Y quieren decir que la Biblia lo que pasa es que es religiosa, cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que el que practica las obras de la carne no entrará al reino de los cielos. Dice, no, eso es legalismo, eso es extremismo. Eso no hay necesidad de tanto, hermano. Uno se puede tomar unos vinitos, sí, tómeselos, se le alborota el deseo y termina deseando a cualquier mujer que haya por ahí, porque de eso se trata el licor. Pero él dice, no, eso no es malo. Ahora, mirar a una mujer, ¿qué de malo es? La Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, pero él dice que no. A él no le toca eso. Usted debe de identificar inmediatamente que esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Por qué pelear con una esposa que no ha nacido de nuevo? Escúcheme, ¿por qué pelear con un esposo que no ha nacido de nuevo? Si la persona que ha nacido de nuevo, ella sola, sin que nadie se lo diga,
sin que nadie la acuse, sin que nadie le redarguya. Tiene el Espíritu de Dios que le redarguye. Oiga, otra cosa que recibió el nuevo nacido. El que nació de nuevo recibió al Espíritu Santo. ¿Cuántos recibimos el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es una garantía de que va a exponer a la luz el pecado que antes no se identificaba y lo va a condenar. Va a condenar ese pecado. Porque Él está siendo dirigido por Dios. Porque Él, a través de su espíritu renovado, activo ya, nuevo, es un nuevo espíritu el que Dios le dio, ahora puede distinguir entre lo bueno y lo malo, puede identificar lo bueno y apartarlo de lo malo. Oiga, puede entender cuál es el propósito de Dios y cuál es el propósito de su alma, de la carne. Eso hace el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no necesita que nadie lo acuse para apartarse del pecado. A él le nace salir del pecado. A mí nadie me dijo, deje la cerveza. A mí nadie me dijo, deje el ron. A mí nadie me dijo, deje el whisky, deje el brandy. A mí nadie me dijo eso. A mí nadie me dijo, deje la mentira. La Biblia me lo dijo y le creí. Y era un mentiroso compulsivo. A mí nadie me dijo, deje la ira. Por el contrario, cuando llegué a la iglesia cristiana, si yo no hubiera leído la Biblia con anticipación y hubiera estado entendido, más que convencido de que la ira es una obra de la carne y es pecado, y es un lugar donde viene a enamorar demonios, ¿sabe qué? Yo hubiera sido enseñado en la iglesia cristiana que se podía irar, sí, que la ira había que manejarla y que, hermano, el que nació de nuevo sabe entender que eso es pecado y que no le conviene. ¿Sí o no? El que nació de nuevo. El que no nació de nuevo se aira, y si le dicen algo porque se aira más. Y defiende la ira. Y cuestiona al que le diga algo por la ira. Y se justifica. Y se mofa. Y hasta da testimonio de que se tuvo que airar porque que Dios le dijo que se enojara. Pónganle cuidado que un día alguien, hace muchos años, y la persona esta es teólogo, si está vivo, creo que está vivo, teólogo, empecé yo a enseñar la Biblia de las obras de la carne. Cuando terminé, se me acercó con una cara desfigurada, de indignación, como que yo hubiera ofendido en algo a alguien de su familia o a él. Y me dijo, vea a mi pastorcito Héctor, me dijo. Usted se ve que usted nunca ha tenido que echar fuera un demonio que no quiere salir, que se le resiste a salir, y que a uno le toca revestirse de enojo y de ira y enojarse contra ese demonio y decirle, te vas porque te vas. Usted se ve que no, usted de eso no sabe. Y yo, que de la Biblia había aprendido otra cosa, yo le dije, no, pues la verdad es que hasta para echar fuera a los demonios yo me sonrío y no levanto la voz. No, usted está muy crudo, hermano, no venga a enseñar sus cosas aquí, me dijo. Hace muchos años. Y el hombre era un ministro que tuvo que salir de la misión, nunca creció, enseñaba obras de la carne, defendía las obras de la carne, y Dios nunca le dio mucha gente. Por eso. Es la diferencia, hermano. No pelee con esa persona que defiende las obras de la carne. No pelee. Él no ha nacido, ella no ha nacido de nuevo. Y al entender esa verdad, tiene que aprender a tratar con esas personas que dentro de su familia no han nacido de nuevo y usted se las tiene que aguantar. ¿O no? ¿O lo va a echar? Si es un hijo y es un hijo mayor bueno, listo. Lo puede echar. Pero si es su esposo,
¿cómo lo echa? Si es su esposa, ¿cómo la echa? Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a aprender eso. Mire, hermano, es tan delicada la situación, es tan inconsciente la iglesia en una gran parte de la iglesia, que ya no sabemos distinguir, a veces parece que ni nos importa identificar quién ha nacido y quién no ha nacido de nuevo. Le voy a tocar algo que después se lo voy a ampliar, solo le voy a tocar esto. Y eso, precisamente creo que por eso el Señor me inquietó hablar de esto esta semana. Cristianos defendiendo uno de los dos inconversos, impíos, mundanos, carnales, que aspiran a la presidencia. Cristianos defendiéndolos. Oiga, metiendo las manos a la candela por uno de los dos, cuando ninguno de los dos es peor al otro. Y ninguno es nacido de nuevo, para que entienda. Ninguno. Y da una vergüenza, a mí me da una vergüenza ajena, hermano, ver gente que empieza a hablar mal del uno y a hablar mal del otro, y el uno a defender al uno y el otro a defender el otro. ¿Ah? No, hermano, eso es vergonzoso. Igual está la mujer, la esposa, que defiende a su esposo, siendo que no es cristiano, y entonces se mete en problemas. Mire, defender a un impío sí es lo peor que hay. Entonces, una mujer, no sé si cristiana, no me arriesgo a proferir un veredicto sin que Dios me haya dicho nada, pero la mujer era parte del grupo ministerial, parte de esos grupos que en algunas iglesias se hacen, como dice, los del pastor, los 12 del pastor, así más o menos, las 12 de la pastora, ella era una de esas. Y tenía un marido impío, un marido inconverso, un marido sinvergüenza, un marido carnal, con la naturaleza de Adán. Y este hombre en la iglesia permanecía acechando a las niñas, acechando a las mujeres, las acechaba, les pedía el teléfono, las llamaba, las seducía. Póngale cuidado. Y cuando resultaba un problema con ese hombre, ella salía de primera a defender a su marido. Eso es mentira, eso es un embuste del diablo, mi marido no es así, yo lo conozco. Y ponían por el suelo, como ella era una de las 12 de la pastora, entonces ponía por el suelo cualquier niña que viniera a decirle al pastor o a la pastora: mire, el hermano fulano me escribió a medianoche y me pidió que le mandara fotos desnuda. Eso es un embuste. ¿Dónde está? Muestre a ver. No, es que él me llamó por el WhatsApp. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el registro? Yo se lo voy a mostrar. No, eso es mentira. Oye, y esa mujer defendía a ese impío, lo defendía, hermano. Y ya tenía como 3, 4 casos de acoso sexual en la iglesia. Y él seguía como si nada, reinando en medio de la iglesia, porque tenía una mujer que lo defendía. Así parece que está la iglesia con uno de esos 2 inconversos que están por ahí tratando de llegar a la presidencia. ¿Ah? No, esto es de lo mejor. Un marido como este usted no lo encuentra. Ajá. Muchas quisieran tener un marido como el mío, por eso es que me lo atacan. Pero igualitico. Y el tipo más inconverso, hermano, que Judas. Sí, claro. Claro. El Señor Jesús fue el único que tuvo 12 apóstoles inconversos. Los 12. Y el peor de todos, Judas. Hermano, y defender a un inconverso, hermano. Y no es el único caso que he conocido de parejas que y de familias que han estado en la iglesia y resulta que ese hijo es inconverso, ese hijo es un seductor, ese hijo es un
malévolo, ya cayó con una de las niñas de la alabanza, porque eso sí, el diablo le pone los ojos a las más vistas, ¿no? A las más, las que más se ven. Y entonces ya tiene a otra entre ojos y está seduciendo a una y a otra, ya le manda flores a una, ya le manda dulcecitos a la otra, y entonces ya está saliendo con las dos. Y entonces vienen y le dicen al pastor, lo que pasa es que el hermano fulano tiene esta situación así y así, él engañó a la hermana fulana, ella se fue de aquí decepcionada porque quiso hacer el reclamo y le echaron toda el agua sucia a ella, le dijeron que ella era la pervertida, que era la sucia, que había hecho tropezar al niño, al hermoso, al lindo, al santo de todos, lo hizo tropezar, y entonces por eso se fue, y ahora está seduciendo a otras dos. ¡Ay! Hermana, venga, lo que pasa es que, venga hermano, lo que pasa es que me cuentan que soy yo. ¡Ah! Con mi hijo no se meta, y el que se meta con mi hijo se tiene que meter conmigo porque él es santo, resanto, super santo, querubín, le llaman querubín. Entonces ya todo el mundo le cogió miedo, porque hay alguien que se dice cristiano que defiende un impío, que defiende un lobo disfrazado de oveja allí en medio de la congregación. Le cogen miedo y entonces ¿sabe qué? Hasta lo tratan, hermana, Dios me le bendiga, el hermanito, pues no hay nada más que hacer, hermanito, Dios me le bendiga. Y el tipo por ahí seduciendo hasta que embaraza a alguien. ¿Ya qué? Tenemos que aprender a identificar muy bien quién es cristiano para darle el trato correcto. Al no cristiano se puede tener en la iglesia, pero hay que darle el trato correcto, así como lo dice la Biblia, dándole la oportunidad de que un día el Señor lo toque, si hace lo correcto, si está, óigame, si es sincero, si está bien intencionado. Si no, hay que decirle al pelado, al varón, a la mujer, hermano, aquí, si usted cree que este es un buffet sexual, donde vino usted a escoger entre las mujeres, hágame el favor, con todo respeto, se larga y no vuelve. Claro, hermano. Pero es vergonzoso cuando ni siquiera la iglesia es capaz de identificar qué significa ser inconverso, hermano. ¿Qué significa ser inconverso? Ni siquiera eso. La gente parece que supiera. La gente no sabe que en medio de la iglesia un inconverso, amañado allí, que se le tolera cosas, que aprendió a decir Dios me le bendiga, gloria a Dios, aleluya, eso es más peligroso, hermano. Tan peligroso, sí, como un lobo ahí agazapado en medio de todas las ovejas. En cualquier momento le echan mano a cualquiera de ellas. A veces no entendemos, hermano, el peligro que es ignorar a aquella persona que sin el Espíritu de Dios llega a servir en la congregación. ¿Y sabe que eso se está volviendo muy común en algunas iglesias? Personas que no tienen fruto de haber nacido de nuevo y están en el piano, están en la guitarra, cantan, están de ujieres, predican. Conozco un lugar donde un hombre inconverso, soltero, ha tenido varios problemas con mujeres y predica, es la mano derecha del pastor. Y ese hombre no ha nacido de nuevo. Y si se lo aseguro es porque lo sé y no temo a meterme en problemas con Dios. Inconverso. Y los hermanos lo quieren, lo defienden, y es un inconverso. Al acecho. No ha pecado porque no se le ha presentado la oportunidad. No ha pecado porque no ha encontrado con quién. Y ya ha tenido como 3 problemas. Pasó en una congregación del Centro Misionero hace muchos años, que un ayudante del pastor, por allá, en Boyacá, un ayudante del pastor empezó a seducir hasta que cayó en un problema de manosear a una niña. Y todo el mundo defendiendo a un muchacho que era impío. Un muchacho que no había nacido de nuevo, que había sido acomodado ahí porque le había caído bien al pastor. Entonces, qué bueno entender
que pudiéramos entender en estos 3 días lo grave que es que usted como hijo de Dios no sepa distinguir y entender lo que es un no nacido de nuevo. Hermano, escuche esto, nosotros deberíamos de guardar silencio y dejar que Dios decida y que el mundo decida, porque uno no sabe cuál de los dos es peor, hermano, yo sí se lo digo. Eso, la apariencia de piedad, téngale cuidado. Y el que se declara a todas luces enemigo del evangelio, téngale cuidado. Los dos son igualmente peligrosos. Los cristianos deberíamos estar orando para que se haga la voluntad de Dios. ¿Para que qué? ¿Quién sabe cuál de los dos es menos malo? ¿Quién sabe? Dios. Y si Él no le plació tener una persona cristiana, es porque todavía no hay alguien preparado. Hermano, nosotros deberíamos estar metidos en oración diciéndole: Señor, hágase tu voluntad. Señor, estorba la obra del diablo. Padre, que ningún propósito, ningún proyecto, ningún diseño de Satanás vaya a prosperar. Señor, solo tú conoces. Señor, solo tú sabes. Y no vergonzosamente por las redes. A mí me mandan un panfleto hablando contra uno de los dos, y lo primero que contesto es: ¿me estás proponiendo que vote por el otro? Y los cuestiono. No, pastor, no, lo que pasa es que, no, hermano, vaya, póngase a orar más bien. ¿Qué tal? ¿No? Sí. Eso no, hermano, eso es como defender un hijo inconverso dentro de la iglesia. Él está buscando saber con quién se novia y a quién le hace la vuelta, como dicen los muchachos. No, hay que tenerlo, hermano. ¿Cómo se debe tratar? Bueno, mañana vamos a hablar de eso. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.